Bien, querida Iglesia, quiero desearos unas felices Navidades. Esto es la ventaja que tiene el que predica precisamente un domingo como hoy, que os lo puedo decir a todos a la vez, sin tener que ir uno a uno. Y el deseo para mí, de mi corazón, para todos vosotros, es que lo hagáis, pues, con el sentido que realmente tiene que tener precisamente estos días, cosa que a veces es bastante difícil en el día de hoy, en el que hay tantas luces, otros tantos sonidos, otras tantas voces, que a veces pues, se nos hace muy complicado, ¿no? Es como cuando uno está intentando escuchar una conversación en medio de otras muchas y al final uno intenta prestar atención a esa, pero a veces le es imposible. El ruido de las demás tapan esa conversación. Y creo que vivimos en tiempos en los que es bastante difícil también discernir la voz del Señor Jesús para cada uno de nosotros en medio de otras tantas voces que a veces nos engañan y que a veces de alguna manera pues no nos hacen o no nos dejan escuchar realmente aquella que tiene valor como es la voz del Señor Jesús. Y con la Navidad puede pasar algo parecido. Cuando recordamos el nacimiento del Señor Jesús, puede que haya otros aspectos que de alguna manera se nos queden un poquito pues, detrás sin darnos cuenta. Todos, de alguna manera, pues, en estas escenas que hemos visto mientras escuchábamos a Jorge, veíamos pues, la imagen pues, conocida de pastores, de ángeles, de magos, de un niño en un pesebre pequeño, José, de María. Pero hay otras muchas cosas detrás de esas imágenes tan conocidas, tan tiernas, tan conmovedoras, y que posiblemente todos tenemos en nuestra mente cuando hablamos de la Navidad. Hay una frase que sintetiza a la perfección precisamente esos sucesos, esas imágenes que tenemos en nuestra mente. Es una frase de C.S. Lewis que creo que sintetiza muy bien lo que es la Navidad. Él dijo que la Navidad es el Hijo de Dios, se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hijos de Dios. Eso es la Navidad. El Hijo de Dios que se hace hombre para que los hombres pudiéramos ser hijos de Dios. El apóstol Juan dirá lo mismo, pero desde su propia vivencia y con sus propias palabras y de otra manera un poquito diferente. Y cuando vamos a la primera epístola del apóstol Juan, en los primeros versículos del capítulo 1, encontramos lo siguiente. Dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto os anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y os anunciamos a vosotros la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Os anunciamos lo que hemos visto y oído para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y os escribimos estas cosas para que nuestra alegría, dice el apóstol, sea completa. Aparentemente este pasaje nos puede dar la impresión de que no se trata de un pasaje navideño, ¿verdad? Aquí no encontramos ninguna de esas figuras que hemos visto anteriormente en el vídeo. Aparentemente parece que no hay esa imagen tierna de un niño ahí en un pesebre que nos evoca precisamente pues, el nacimiento del Hijo de Dios. Sin embargo, aunque no nos hable de los hechos, sí nos habla, o nos da, mejor dicho, una explicación concisa de esos hechos. Lo importante no son los hechos, sino qué significan esos hechos que ocurrieron hace 2000 años. ¿Por qué fue necesario que ocurriesen esos hechos? ¿Y cuál es el propósito de cada una de esas cosas?
Y lo primero que nos va a decir aquí el apóstol Juan, en estos versículos que hemos leído, es que os anunciamos, va a decir el apóstol, una venida. Eso es en esencia la Navidad, el anuncio de una venida. No es el nacimiento de un niño. No estamos celebrando el cumpleaños de que alguien nació hace 2000 años y todos los años recordamos ese nacimiento. Lo que estamos anunciando y lo que queremos recordar es una venida. Dios, en la persona de Jesucristo, se encarnó, vino, se manifestó en medio de nuestro mundo. Muchos piensan que el milagro supremo del cristianismo tiene que ver con la resurrección del Señor Jesús de entre los muertos. Piensan que ese es el milagro más grande. Yo creo que el milagro más grande tiene que ver precisamente con la encarnación. Que Dios se hiciera uno como nosotros. Que viniera a este mundo y se encarnara para hacerse uno como nosotros. No sé hasta qué punto esto te puede asombrar. Posiblemente a cualquiera de las personas que estén en la calle, si les hablamos de esto, pues no les sorprenderá. Esto no significa nada, esto no es nada relevante para sus vidas. Esto, pues posiblemente ni les sensibiliza, pero tampoco les hace pensar en algo más. Pero tampoco lo fue para todas aquellas personas en el siglo I. En aquellas personas, no solamente judíos, sino también en los griegos, en los que difícilmente cualquier dios podría encarnarse, podría tomar la forma de un ser humano. Pero no solamente nos dice el Evangelio que Jesús se hizo persona y se hizo persona humana, sino que también nos dirá el apóstol Juan en su Evangelio que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando dice que se hizo carne, este término es muy interesante, porque este término, el hacerse carne, lo que está dando a entender, lo que implica es toda la vulnerabilidad, toda la precariedad del ser humano, lo perecedero, lo corruptible de la existencia física. Fue hecho un ser humano con todas las características particulares de su propia individualidad. Todo eso asumió Jesús en la encarnación. Hay un texto también, el del apóstol Pablo, en la segunda epístola de los Corintios, también muy ilustrativo. Dice el apóstol Pablo que el Señor Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Siendo rico, se hizo pobre. Y nosotros posiblemente tenemos en mente, cuando hablamos de pobre o de pobreza, una imagen muy concreta. Pero el texto original es muy ilustrativo también. Es una palabra que se puede descomponer en dos verbos: acurrucarse y tener miedo. Eso significa, o de esas dos palabras, de esos dos términos, es la que encierra la palabra hacerse pobre. De alguna manera, la imagen de la Navidad, más que la imagen de un niño en un pesebre, sería la imagen de ese vídeo que hemos visto de personas como las que hay aquí en el barrio de Hortaleza, acurrucadas, no solamente por el frío, sino también por el temor, por el miedo. Y eso es lo que vino a hacer Jesús. Siendo rico, se humilló hasta ese punto para que nosotros, dice la palabra, pudiéramos ser también enriquecidos por su pobreza. Y Pablo, escribiendo a los filipenses, dirá que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios, es decir, permanecer en la misma condición de Dios como algo en lo que poder aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló, siendo semejante a nosotros.
dice que se anonadó, se hizo nada. Eso es lo que significa la venida del Señor Jesús. Eso es lo que implica el hecho de que Él, siendo Dios, quisiera asumir la condición del hombre. Eso es el significado detrás de ese hecho, de ese evento, de esa imagen que posiblemente todos tenemos de un niño en un pesebre. Una imagen tierna, una imagen conmovedora. Pero detrás de todo eso es el Dios de Reyes, el Señor de Señores, haciéndose vulnerable, haciéndose como uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos ser enriquecidos. Toda esta explicación de lo que significa la venida del Señor Jesús, nos dirá Juan, no es una historia bonita, ni es un mito simplemente, o es una fábula. Nos anuncia no lo que deberíamos hacer nosotros, nos anuncia lo que Dios ya ha hecho en este mundo. Él se ha manifestado, Él ha venido. Eso es lo que significa. Y lo hemos visto, dirá el apóstol, lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos oído con nuestros propios oídos, lo hemos palpado con nuestras manos. Y Juan nos está diciendo que lo que anuncia es algo en lo que él puede dar testimonio. Fijaros hasta qué punto que los verbos que él utiliza aquí son los verbos que se utilizaba precisamente en un juicio. Cuando alguien tenía que dar un testimonio, para que ese testimonio pudiera tener una validez, tenía que decir, como testigo, que lo había contemplado, que lo había oído, incluso que lo había podido hasta palpar, tocar. Y eso es lo que está diciendo Juan ante todos nosotros, que él ha experimentado el hecho de que la persona de Dios en Jesucristo se manifestase en este mundo. Eso es Navidad. Y esto mismo es lo que anunciamos y celebramos todos nosotros. Que Jesús mismo se ha manifestado en mi vida, en la vida de muchos de los que estáis aquí, en la vida de muchas personas. Dios, de forma personal, de forma individual, ha venido al encuentro de cada uno de nosotros y se ha manifestado en tu vida. Yo recuerdo, ya de esto hace más de 40 años, cuando Él se manifestó en mi vida. Y posiblemente cada uno de vosotros tenéis un momento en el que podéis realmente identificar cómo y de qué manera Dios se acercó a vuestra vida. Y podéis igualmente que el apóstol Pablo testificarlo porque lo habéis visto, lo habéis oído, lo habéis palpado con vuestra mano. Este es el testimonio más grande. Esto es lo que significa la Navidad, que el Señor Jesús se ha encarnado. Dios se ha encarnado en la persona del Señor Jesús. Pero nos dirá algo más el apóstol. No solamente nos dirá que os anunciamos una venida, también nos dirá que os anunciamos que es posible tener una relación con Jesús. El propósito del anuncio de la venida va a contestar a la pregunta ¿por qué tuvo que venir Jesús al mundo? Fijaros que Él sigue diciendo no solamente lo que hemos leído en el versículo 1, al fin de dar testimonio que tengan los hermanos comunión con... Él va a decir no solamente que os anunciamos lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, nos va a decir también que os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y esta es nuestra comunión. Esta es la comunión que nosotros tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, os anunciamos que es posible tener una relación con ese Dios que es Rey, que es soberano, pero que ha tenido también la sensibilidad de hacerse uno de nosotros. Al contestar esa pregunta también nos debe de conmover porque nos recuerda precisamente nuestra condición, nos recuerda nuestra necesidad y nos recuerda también nuestra impotencia. Posiblemente el tener una visión positiva de la humanidad no solo no es real, sino que a veces va a ser siempre o va a estar siempre distorsionada.
va a estar siempre condicionada, dependiendo muchas veces de la óptica desde la cual la estemos mirando. Y quiero esto ilustrarlo a través de una novela de Mario Benedetti, algunos a lo mejor la habéis leído. Esa novela se titula La tregua. Y quiero utilizar algunas de las imágenes que aparecen en esa novela. Es el diario de un hombre de unos 50 años, el cual intenta, a punto ya de jubilarse, rememora de alguna manera su pasado y avizora también su futuro. Y lo que ve tanto en un sentido como en otro, pues no es nada ilusionante, está todo totalmente desprovisto de ilusión. Sin embargo, conoce a una muchacha joven de la que se enamora y parece como que su vida vuelve a tener un sentido. Sin embargo, de manera inesperada, esa joven muere antes de que él pudiera pedirle matrimonio y entonces se vuelve a oscurecer la vida de Martín, que es el protagonista de esa novela. Y el mundo, nuestro mundo, la humanidad, al igual que el personaje principal de esta novela, siempre va a estar desprovista de toda ilusión. Porque todo lo que hay a nuestro alrededor, si queremos ser realistas, siempre va a ser mediocre, va a ser sin brillo, va a ser oscuro, va a ser sin esperanza. Si echamos la vista para atrás no vamos a encontrar nada mejor, pero tampoco lo vamos a encontrar si echamos la vista hacia el futuro, hacia adelante. Todo lo contrario, porque esa es la condición del ser humano. Porque nosotros, como seres humanos, no podemos cambiar esa realidad. Podemos engañarnos, podemos pensar o ilusionarnos con algo diferente, pero al final todo nos va a llevar a lo mismo. Pero al igual que en la novela, Dios concede una tregua a este mundo. Una pausa de gracia y una pausa de misericordia por medio de Jesús. Y tal vez nunca identifiquemos la Navidad con una tregua, pero precisamente es eso. La Navidad es una tregua entre Dios y la humanidad. Una tregua que de la misma manera que en el caso de Martín, afirma en la novela, tengo que asirme desesperadamente a esta razonable dicha que vino a buscarme y que me encontró. Sin embargo, en la tregua divina, en la tregua que encontramos en la Escritura, esa tregua a la que Dios nos tiende su mano, es el mismo el que toma el protagonismo. Él es el que se sacrifica, Él es el que experimenta el dolor, es el que paga el precio que había que pagar, Él es el que de alguna manera carga con todas nuestras imperfecciones, con todas aquellas cosas a las cuales nosotros no podemos nunca alcanzar. Y nos tiende la mano para tener una vida abundante, una vida rica y eterna. Quizá lo que más cuesta reconocer al ser humano, lo que nos cuesta reconocer a cada uno de nosotros, es precisamente que somos frágiles. ¿Por qué? Porque lo que nos gusta siempre es dar la apariencia de ser autosuficientes, de que podemos controlar absolutamente todo, de que todo está en control de nuestras manos y que nada se nos puede escapar. Y sin embargo, la realidad es muy distinta. La realidad es que somos precisamente como esas figuritas de Lladró que están rotas y que en un momento determinado las hemos intentado pegar para volver a recomponerlas. Y parece como que están bien, pero si ponemos nuestra mano en la figurita vemos que se ha roto por aquí y se ha roto por allá y se ha roto por otro lado. Nuestras vidas, lo queramos o no reconocer, están igualmente rotas. Los seres humanos estamos guiados precisamente por el motor de la autojustificación, ¿no? Necesitamos creer que somos competentes, ¿no? Que no necesitamos a nadie, que somos muy poco vulnerables y que de alguna manera no existen límites. Nosotros podemos con todo. Y yo después ya de 60 años tengo que deciros que hay muchos límites en esta vida. Límites físicos. Yo ya me canso subiendo la escalera. Yo antes la subía de 2 en 2 escalones,
y llegaba al final y no pasaba nada. Hay límites físicos. Hay límites también emocionales. Solamente tenéis que intentar pedirme un consejo y vais a ver cómo enseguida voy a meter la pata. Porque no sé realmente muchas veces cómo acercarme al que tengo a mi lado. A lo mejor no sé empatizar. A lo mejor me cuesta el tener una relación más profunda con otra persona. Hay límites emocionales. Y también hay límites espirituales, porque tampoco sé relacionarme como debería relacionarme con Dios. El pecado en mi vida se ve por todos los lados. Solamente necesito moverme un poquito y lo vais a ver. No es necesario que lo esconda. Lo vais a ver. Es algo palpable. Es algo evidente. Incluso cuando estoy quieto se me nota el pecado a veces. Por lo tanto, la venida del Señor Jesús es la señal de nuestro fracaso. Es la señal de que tú y yo no podemos por nosotros mismos. Y ese niño en el pesebre nos está diciendo, yo he venido, he tenido que dejar mi trono, he tenido que asumir todos tus límites físicos, emocionales, espirituales, esos que yo no veo, esos que no estoy dispuesto ni siquiera a reconocer, y he tenido que pagar el precio solo porque tú no puedes. El mensaje de ese niño es el mensaje del fracaso mío y del fracaso tuyo. Y eso es una ofensa para el motor de la autojustificación. Esto es una ofensa para todos los que nos consideramos que somos capaces absolutamente de todo. Por eso la Navidad es una gran noticia. Es una gran noticia, porque nos dice que somos bastante peores de lo que pensábamos, sin embargo, Él es mucho más grande de lo que creíamos. Fijaros si será grande que fue capaz de encarnarse, hacerse como uno de nosotros. Por eso es una gran noticia. Y esto está al alcance de tu mano. No está al alcance de tus obras, está al alcance de tu mano. Alguien lo vino a traer por ti, alguien lo vino a traer por mí. Dios, por lo tanto, no es ajeno a nuestra condición e incapacidad. Y por eso estamos celebrando una venida. Él trazó ese camino de reconciliación por medio de Jesús. Os anunciamos eso. Esto es lo que nos dice el apóstol Juan y esto es lo que también nosotros anunciamos al mundo. Os anunciamos que podemos tener una relación con Dios mismo. Gracias a que Él mismo se ha encarnado en la persona de Jesús. Y por último, y a modo de conclusión, nos va a decir Juan que nuestra alegría no será completa hasta que tú tengas, si no lo tienes, hasta que tú tengas la misma relación con Jesús que nosotros. Dice, os escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Solo será completa si podemos ver que tú, que a lo mejor todavía no has dado ese paso de confianza en la persona de Jesús, lo puedas hacer. Para ello no tienes que esperar a ser diferente o ser mejor persona. Tampoco vas a tener que buscar otro momento o entender mejor las cosas de como las estás entendiendo. Posiblemente no entiendes todo. Y lo que entiendes, pues no lo entiendes completamente. Tienes muchas lagunas, muchas dudas todavía. No importa incluso de qué raza seas. No importa tus credenciales. No importa lo que seas en esta vida, lo que hayas hecho. En Jesucristo se sientan en la misma mesa como iguales una prostituta y un rey, una mujer y un hombre, un judío y un gentil.
se sienta una persona moral y una persona inmoral. Son iguales de pecadores y de perdidos, y por eso, del mismo modo, son igualmente aceptados y amados por el Señor Jesús. Sin embargo, solo puede formar parte de la familia de Jesús solamente por la gracia de Dios. No son ni somos nosotros los buenos y por eso estamos aquí, y los malos son los que están fuera. No. Si estamos aquí y estamos los que somos, con todas nuestras debilidades, con todas nuestras miserias, es porque la gracia del Señor Jesús inundó toda nuestra vida. Y lo ha hecho Jesús por ti, por mí, y es lo único que nos permite precisamente poder estar de pie delante de Dios y decirnos Él, que no se avergüenza, de llamarnos a cada uno de nosotros hermano. Eso dice el Señor Jesús de nosotros. Que aunque tengamos nuestras imperfecciones, aunque le hayamos fallado, aunque seamos personas miserables, con infinidad de limitaciones, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Porque es su gracia la que nos inunda, es su gracia la que nos restaura. Y la Escritura dice que el medio para apropiarnos de esa obra es la fe. ¿Y cómo logra esto la fe? Pues una manera es en que delante de Jesús ya no tienes que demostrar ni lo que vales, tampoco tienes que, de alguna manera, arreglar tu vida antes para decir, mira, ya estoy en condiciones de poder acercarme a ti. Simplemente tienes que, tal y como estás, como eres, sin ocultar nada, siendo lo más transparente posible, ponerte delante del Señor Jesús y reconocer que Él tuvo que venir hace 2000 años, precisamente porque estábamos separados de Dios, y no solamente eso, sino que éramos incapaces de poder reconciliarnos con Él. Y en esta mañana nos gustaría, si hay alguien que todavía no ha dado ese paso de fe, de acercarse al Señor Jesús de esta manera, pues nos gustaría el que nuestra alegría pudiera ser igualmente completa, como diría el apóstol Juan. Que pudieras expresarlo y que todos nosotros pudiéramos alegrarnos precisamente con eso, con esa decisión delante del Señor Jesús. Vamos a terminar. Voy a pedir al grupo de alabanza que pasen y vamos a volver a cantar Venid fieles todos. Y mientras tocan la parte de la melodía, quiero pedirte a ti, si tú todavía no has tenido ese encuentro personal con Jesús, si todavía la Navidad, en el pleno sentido del término, no ha llegado a tu vida, si Dios no se ha manifestado de la manera que lo hemos dicho, que esta pueda ser la oportunidad para hacerlo. No te vayas de aquí sin reconocerlo. No tienes que hacer nada en particular ni en especial, simplemente acercarte a Jesús, tal y como eres, con lo que tienes, como eres, con lo que sois. Mientras tenemos esta parte, voy a estar yo aquí en este lado. Si hay alguna persona que siente de parte de Dios que le está llamando y que de alguna manera quiere que esta Navidad sea algo especial en su vida, que reconoce que el Señor Jesús vino por él también, acércate a mí. Vamos a orar y vamos a tener un tiempo para poder darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros.